Ya pues comenzamos y ya se han unido tantas personas. De hecho, ya van 7 hasta el momento. No sé cuánto es hasta ahora. Así que damos la bienvenida a todos, porque estuvimos una semana en stand-by. Y estuvimos muy tristes, mucha gente nos preguntó y nos dijo, oye, ¿qué onda? ¿Por qué no? ¿Por qué no se hizo la cuestión? Respondí y nos tuvimos que dar un receso. Y aquí estamos, y hoy tenemos un episodio muy entretenido, porque vamos a hablar de matemáticas. La naturaleza, mucha gente no es muy amistosa, o no le es muy amigable la matemática, pero vamos a ver muy entretenido. Pero antes, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que leer las noticias de la semana. Obvio. Están con obvio, Mira, ¿no? empezamos con problemas técnicos, sí, alguien tiene eco. Y sé que yo siento el eco de la taza de Felipe. Ah, no, la Connie tiene eco. Mira, ya le estaba echando la culpa al Pipe de algo que no era. Es que lo lamento porque no tengo audífonos. Claro, bájale un poquito al volumen, quizás. Para que no Eso sea... sí. ¿Quizás? Un poquito más, sí, claro. Ahí trata de bajarlo un poco para que se escuche mejor. Ahí estamos. Es como cuando uno llamaba a la radio y sonaba el eco. A la tele. Ya, pues. Continuemos entonces. Estamos entramos a julio. Ya se acabó la primera mitad del año. Qué cuático cómo pasa el tiempo. Demasiado rápido. Entonces, esta semana revisamos un par de cositas re interesantes. Primero, nuestra Constanza nos habló de un nuevo material que se estaba creando y que los físicos hablaban de este material como un grupo de material que son como fuertemente correlacionados. ¿Cierto, Connie? Entonces que... Mira, tengo el torpedo aquí de la publicación, ¿cierto? Para hacer lo más clara posible. Entonces, los componentes de este material interactúan fuertemente entre ellos y aparecen nuevas características que nos pueden ayudar en un montón de cosas. Como por ejemplo, en computadores cuánticos, ¿cierto? Exacto, sí. O sea, de hecho, los computadores cuánticos han salido entre nuestros temas muchas veces, pero es que la verdad es que es algo que se está trabajando, entonces obviamente hay muchos descubrimientos, muchas cosas que hablar del tema y yo creo que vamos a seguir hablando de computadores cuánticos porque son bacanes y porque se están desarrollando y es el futuro en verdad de lo que viene ahora. Sí, es como el boom. Hay mucha fe en los desarrollos de la computación cuántica, todo lo cuántico. Sí. Es cuántico y cuático también. Y cuántico también. Después saltamos por ahí a las integrales de camino. Felipe se nos puso un poco teórico, ¿cierto? Ahí sacando a la luz todo su área de expertise. Y explicó bastante bien. De hecho, mucha gente le gustó mucho esta publicación porque era como una forma muy sublime. Hay un comentario por ahí que me gustó mucho como la descripción de la publicación, que fue una explicación muy sublime de lo que era una integral de camino. Integrales que son re complicadas de resolver así como a manito, pero que se utilizan para poder determinar, digamos, la probabilidad de los caminitos que hay entre dos puntos del espacio. Ahí obviamente no vamos a hablar tanto de estas publicaciones porque la idea es que las vayan a ver. Estos son como pequeños guiños, digamos, a los que fuimos viendo. Y la última noticia relacionada, o sea, la última noticia que estuvimos subiendo, que estuvimos publicando esta semana, está relacionada a una estrella en particular de todas las estrellas que tenemos aquí en el cielo, en nuestra galaxia, que era Betelgeuse, la estrella gigante roja de la constelación de Orión, que nos tenía ahí medio metidos, medio expectantes porque estaba sufriendo cambios en su brillo, estaban pasando cosas raras, cosas súper interesantes y todos dijimos, oh, Betelgeuse es una estrella súper vieja, entonces capaz que venga la supernova y si venía la supernova iba a ser un espectáculo genial, pero no pasó nada. Nos hizo leso, definitivamente, así que a esperar nomás porque a que aparezca alguna supernova en el cielo todavía, digamos, no es tiempo para
para eso. Y la explicación de qué era lo que estaba ocurriendo con Betelgeuse también está en ese post. Y de hecho, recogimos la información de un paper que se había publicado el mismo día que publicamos esta publicación, así que valga la redundancia. Recién salía del Así horno. que, exacto, bastante actual, y era es como la última teoría que se tiene respecto de por qué esta estrella estaba cambiando su brillo de esta forma tan extraña. Así es. Así que eso, po. Eso, po. Aquí estamos con un invitado, ¿cierto? Le quiero dar el honor al Pipe, yo creo, de presentar a nuestro invitado, ¿no? Ya. Gracias, André, por las noticias. Bueno, fueron hartas. Disculpamos por la semana que no pudimos estar, pero es que a mí se me llovió la pieza, así que tuvimos problemas técnicos. Sí. La lluvia estuvo muy fuerte. Bueno, hoy día tenemos a un invitado que para mí es un agrado. Él me hizo mi primera clase, no, mi segunda clase La primera universitaria. Él ¿No? fue mi primera clase en la universidad, en la historia. Mi primer día en la universidad, él me dio la bienvenida. Él me hizo la segunda clase de matemáticas. Él es doctor en matemáticas de la Universidad de Chile, ¿cierto? Si no me equivoco, tiene postdoc en Francia, no sé cuánto ni en qué universidad, pero él es matemático puro, el profesor Pier Paolo Romagnoli, que hoy en día es el decano de la Facultad de Ciencias Exactas de nuestra universidad, Andrés Bello. Y bueno, profe, quería preguntarle primero cómo si es que puede usted presentarse mejor, a qué se dedica, Claro. que no sé su área específica. Sí, si es que nos puede decir su área específica, por qué le gusta esa área, digamos, o cómo llegó ahí, y a qué está dedicado ahora, qué significa ser decano, etcétera. Yo, de pregrado, soy ingeniero civil matemático, esa es la definición, que es básicamente matemático que sabe ingeniería. Yeah. Claro. Y después seguí un doctorado con un nombre extenso, pero que es un doctorado en ciencias de la ingeniería con mención en modelación matemática en la Universidad de Chile, y en la cotutela con matemáticas puras en Marsella, en Aix-Marseille 2. Perfecto. Esa es como son 2 doctorados en cotutela que se llama. Ya. Y el área mía se llama, no sé, teoría del caos, le llaman algunos sistemas dinámicos. Y teoría de información, dinámica simbólica son los nombres. Es bien divertido porque mi primera inspiración para estudiar eso fue de un profe de física, el Leo Bronfman, que fue mi primera ayudantía en la Chile, que era física estadística, que era termodinámica, pero hecha como partículas. Y una cosa que el Leo dijo que a mí me llamó mucho la atención era que en realidad que él veía todos los sistemas físicos como que uno no comía energía, en físico, ojo, él decía, uno no come energía, uno come orden, porque el universo lo que quiere hacer es desordenar a todo el mundo y a convertirlo a todo en lo mismo, que es arena. Entonces lo que uno hace es comer orden, comer estructuras ordenadas para poder mantener su orden, que está luchando contra el desorden del universo. Y yo aluciné con eso. Y de ahí me tocó entropía. Claro, pero lo definió matemáticamente y era un físico. Claro. Leo Bronfman era astrónomo, de hecho. Y de ahí tomé teoría de información, y de ahí ya no tuve vuelta atrás porque me encantaba el tema de... Porque es una disciplina bien especial porque mezcla casi todas las áreas del análisis, que es como... me ha gustado mucho. Ahora es divertido, las probabilidades me gustan por culpa de mi padre, porque cuando le pregunté, mi padre estudia ingeniería, y le pregunté que cuál había sido el curso más difícil que había venido en la universidad. Mis probabilidades horroroso. Entonces estudié desde primer año, me puse a estudiar probabilidades porque dije, cuando venga eso voy a tener que estar listo. Entonces me terminó gustando más que el resto. Entonces eso es un poco el área mía, digamos. Mezcla probabilidades con análisis, pero sobre todo el tema del caos, el sistema, el desorden, esa noción de que de las cosas complejas. Sí. Que no significa que no puedas explicarlas. Claro. Oiga, profe, yo lo que entiendo por sistema dinámico es como, o sea, no tengo una idea de lo que es, en verdad. Me acuerdo que una vez ustedes nos hicieron un curso, pero para la gente que no sepa, física y matemáticas se tocan en muchos puntos, van de la mano, pero los matemáticos definen todo, ¿cierto? Son mucho más rigurosos, no como nosotros que a veces aproximamos muchas cosas, o simplemente no nos interesa. ¿La vaca esférica, decís tú? Sí, o flores. Un clásico. Bueno, y claro, una cosa que nosotros quizás hablamos alguna vez, lo tenemos como una historia en nuestro feed para los que nos estén viendo,
cómo la teoría del caos nos sirve para entender ciertas cosas de la naturaleza. Entonces esperemos que podamos llegar Claro. más adelante a hablar de eso, a hablar más cosas profundas de matemáticas, su filosofía en el área, digamos. Pero antes de eso nos gustaría un poco hablar sobre cómo ha sido el tema de la pandemia, que es algo que le hemos estado preguntando a los que invitamos, porque usted también es decano hoy día de la Universidad Andrés Bello, ¿cierto? Entonces, ¿nos puede contar esa parte suya? Bueno, en realidad nosotros ya veníamos pasando por, bueno, el conflicto del año pasado, ¿cierto? Ya había afectado bastante a todos nuestros estudiantes, a la docencia en sí, a todas las cosas. Y esto nos agarró cuando estábamos levantando la cabeza, digamos. Claro. Pero por otro lado, como nosotros habíamos tenido ya una historia larga de este tipo de cosas, estábamos como bien preparados para, o sea, tenemos la plataforma esta para hacer las clases online, casi todos los profes de ustedes ya tienen Claro. las tabletas digitalizadoras, sabían hacer las clases así, entonces eso nos permitió empezar a hacer los cursos sin tanta capacitación. Bueno, hay que capacitarse igual, pero en el fondo pudimos, no hemos hecho, eso es una cosa que quiero aclarar, ¿eh? Todo el mundo habla de docencia online. Y lo que estamos haciendo no es docencia online, es docencia remota, que es hacer la docencia presencial de manera remota, pero la docencia online es otro modelo, es otra cosa. Está todo prediseñado, está todo listo, y el profesor es un facilitador que acompaña al alumno en un camino que ya fue determinado. Un profe en docencia online no hace clases, no te enseña la materia, te acompaña a revisar una cosa que alguien ya hizo. Nosotros hacemos docencia remota. Hay cursos online, hay clases online, pero eso es otra cosa. Y la gente como que habla de docencia online y no es otra cosa. Ya. Que tiene otra naturaleza. Hacer docencia remota es muy complejo. Sobre todo que además, todos lo hemos vivido, ¿cierto? La internet no está de lo más estable que digamos. Entonces, el profe tiene todo listo, tiene su tableta, tiene su cosa, y de repente tiene que apagar la cámara y no puede seguir con su pantalla. Exacto. O de repente un alumno, hemos aprendido a las malas cosas como gente que se mete, por ejemplo, y empieza a dibujar cosas obscenas en la pantalla del profe. o que se mete a hacer comentarios. Entonces, hemos tenido que ir aprendiendo. Claro. Y cómo evaluar, cómo hacer las clases para que la persona que tiene que hacer la tarea la haga, no la haga otro. Por otro lado, casas en que, o sea, nosotros no olvidemos que en nuestra universidad estamos hablando de alumnos, 46,algo% son de los deciles más bajos, entonces a veces tienen un computador para 8. Claro. Y no necesariamente la mejor conexión, entonces hemos hecho harto esfuerzo en enviarles computadores, en enviarles BAM, chips, ¿cierto? A los profes también, las tabletas digitalizadoras famosas que yo reconozco que al principio nos decía, ¿por qué no hay un tablet? Y después te das cuenta que la tableta... Vale. Acá tengo la mía. La Wacom. Aguanten las Wacom. Yo no tengo una Wacom, tengo una... Le recomendé una Huon. Pero es una pizarra gigante, eso. La mía es una chiquita así. La mía, sí. Yo no tengo. Ya pues tenía una Kindle. Para leer. Pero es interesante cómo nos ha obligado a cambiar la manera de enseñar, de evaluar, de interactuar con los estudiantes también. Sí. Oiga, profe, claro, porque para primer año yo imagino que mucho más... Yo, por ejemplo, si hubiese sido mi primer año en la situación de ahora, hubiese sido mucho más desastroso de lo que fue, digamos. Pero, imagínate hacer 3 bienvenidas virtuales con todos los estudiantes. Las puede grabar y apretar play, ¿o no? No, pero es súper loco. Imagínate que hay alumnos que son compañeros de curso hace un semestre que han hecho amistad, que se yo, han trabajado, que se yo, y no se han visto nunca. Nunca se han visto las caras, sí, es verdad. O sea, la forma de hecho en la que se están relacionando es súper extraña, porque a mí me está tocando ser mentora de los chicos de primer año, de un grupo de chicos de primer año de la Facultad de Ciencias Exactas, y esto es un tema porque cuesta, o sea, obviamente no están formando ningún tipo de relación, o sea, no están relacionándose socialmente, no están compartiendo entre ellos. Hay poquitos grupos que por ejemplo, se juntan más allá, como a hablar temas más allá de lo que es la clase, porque como que yo les pregunto así como, chicos, ya conversan entre ustedes, ¿qué onda? Y es como, sí, nos hablamos para las tareas. Y es como, ya, pero hacen otras cosas, y es como, sí, para los trabajos también, y es como, pero chicos, así como, no se conocen, no hablan como de la vida. Claro, no pueden ir al bar como nosotros. Claro. Claro, entonces,
No, ha sido complejo, de hecho igual hay un par de... Igual se formaron grupos, y eso hay que decirlo. Igual se han encontrado grupos de amigos y hay un par de grupitos, no sé, como los que tengan mejor internet, yo creo, se juntan a jugar, así como LOL, o no sé, cualquier cosa que puedan hacer online. Pero es verdad como todo cambió o sea, drásticamente, las cosas están súper diferentes, estamos haciendo todo distinto, o sea, estamos comprando online, estamos hablando, ahora ya no tenemos interacción entre nosotros, o sea, hablamos con una pantalla y todo gira en torno a eso. Entonces es todo un tema. Oiga, profe, antes de entrar a las preguntas, le puedo preguntar una cosa que nunca he entendido, ¿qué es lo que es un decano? Que usted es un decano, ¿cierto? Ya. Él es un decano. ¿Qué significa ser decano? ¿O por qué? O sea, en la estructura de nuestra universidad lo que tenemos son facultades, ¿cierto? Y las facultades lo que hacen es concentrar carreras por un lado, en el caso de nosotros programas y carreras, porque tenemos, y en el caso de departamentos también, que son unidades de servicio de docencia. Entonces la pregunta es ¿por qué las subseparas en distintas cosas? Porque la naturaleza que tiene, no sé, pues los físicos, los químicos, los matemáticos, funciona más o menos parecido. Entonces, lo que hace esto es agrupar una estructura de equipos para que tú se armonice. Entonces, el decano tiene que preocuparse desde presupuestos, ¿cierto?, para todas las unidades, contratación, personal, docencia. Bueno, ustedes se acuerdan, yo los conocí cuando era director de matemáticas. Entonces, el departamento de matemáticas funcionaba de una manera, el departamento de física de otra, el departamento de química. Y en esa época éramos ingeniería, no éramos ciencias exactas, no existía. Y cuando te juntas, digamos, generas una sinergia distinta, porque en el fondo empiezas a compartir las mejores prácticas y tienes el mismo plan y vais para el mismo lado. Cuando uno es parte de ingeniería, la preocupación es de los ingenieros. Ahora estás en tu facultad de ciencias exactas y la preocupación es tus carreras que son propias tuyas, que son nuestras licenciaturas, nuestros programas, nuestro doctorado y qué sé yo. Entonces tienes un objetivo claro. Por eso que tienes, si tú lo piensas, ustedes buscan, la facultad tiene una misión y tiene una visión. La universidad tiene otra. Que es general. Nosotros tenemos una particular. Que tiene que ver con formarlo a ustedes. O sea, ustedes son producto de la facultad nuestra. Es lo que uno le interesa hacer, formar gente capaz, competente, humana, también, en el área que le gusta a uno, o sea, física, química y matemática. Si tú pensaras, por ejemplo, qué pasaba antes cuando estábamos en ingeniería, bien, estábamos en ingeniería, pero las carreras grandes de ingeniería tenían más preocupación de la autoridad que licenciatura en física. En cambio ahora nos interesa la ciencia, por eso tenemos un grupo de astronomía que se creó en 2014, tenemos nuestro doctorado, qué sé yo. Entonces el decano lo que tiene que hacer es tratar de balancear estos grupos que van todos en la misma dirección y asegurarse que estén armonizados y que funcionen armónicamente. Entonces, a mí me costó como un año de decir mi departamento y hablar de facultad, porque a uno le cuesta votar y decir matemáticas. Sí. Oiga, profe, pero ya entrándonos al objetivo de esta conversación, yo quiero preguntarle a usted, ¿cómo es que la matemática es parte de la naturaleza? En rasgo general, y quizás puede ejemplificar con alguna cosa. Porque yo creo que muchos tienen miedo, hay mucha gente que nos está viendo y que está en el colegio o está en la universidad y tienen ramos de matemáticas y el quite que le hacen. Y es porque quizás nos enseñan de cierta manera que quizás no la relacionamos con lo que realmente tenemos a nuestro alrededor, que la naturaleza. ¿Cómo es que la matemática es parte realmente de la naturaleza? O sea, lo que pasa es que la gente habla de matemática y te dicen, tú eres matemático y dicen, súmame estos números. Eso es aritmética. Sí. Y de hecho hay gente que dice que la matemática no es ciencia porque es un lenguaje. No voy a dar mi opinión al respecto, pero la matemática es una manera de pensar en realidad. Si tú piensas, es básicamente un algoritmo, o sea, al final, o sea, va a sonar un poco pedante, pero para mí la matemática está en todos lados.
Uno no puede evitar ver la matemática en cualquier cosa. A todo le puede meter matemática. Claro. Y hasta en la esencia de cuando uno, si uno quiere plantear un problema o quiere entender algo, matemática es un buen approach para hacerlo. Para entender cuál es tu problema, cómo resolverlo. Entonces, si lo pensáis así, está en todos lados. Ya. Ahora, la física también está en todos lados, la química también está en todos lados, la biología, entonces estamos todos en todos lados, súper bien. Claro. La sociología también está en todos lados. Al final, es un lente con cómo ves las cosas. Claro, es una perspectiva, ¿no? Lo entretenido es que yo he trabajado con químicos, he trabajado con físicos, he trabajado con... Tengo hasta un paper en una revista de obesidad, no como paciente, sino que como colaborador. Entonces, al final uno termina haciendo de todo. Si al final es la herramienta, o sea, hay gente que lo usa como herramienta. Y eso es súper útil, digamos. Ahora en la pandemia está más que nunca. Yo publiqué una carta en el diario la otra vez diciendo, ¿y dónde está toda esa gente que nos criticaba? Porque ¿para qué hay a enseñar logaritmos? ¿Para qué hay a enseñar exponenciales? Claro. La leímos. ¿Para qué vaya a explicar la diferencia entre correlación y causalidad? El test de hipótesis, ¿qué te importa? Si los cabros no lo van a usar nunca. Y si la gente entendiera un poquito más, no tendríamos las cosas que están pasando ahora, porque... Exactamente. Entonces, porque enseñar a razonar, si al final aprenderse fórmulas, uno puede que se acuerde o no, pero una vez que uno aprende a razonar, es capaz de reconstruir la fórmula en 2 patas. Exacto. Pensar como matemático es una cuestión... Y ahora, lo cierto es que los matemáticos tenemos la culpa. Yo siempre les decía en primer año, ¿se acuerdan que me parecía insólito que nadie les enseñaba lo que era la tasa de interés? Y yo salía del salón de clase y ustedes lo estaban esperando ofreciéndole las tarjetas de todas las casas comerciales, que compre el hervidor por 9 lucas o por 10 cómodas cuotas de 2 lucas. No. Claro. Entonces, hay gente que se pone purista y hay que enseñar la esencia, los axiomas y los teoremas. No, tampoco hay que hacer eso. Ahora, si uno va a formar un astrónomo o un físico, claro, tiene que saber matemáticas duras. Claro. Pero hay que saber aplicarlas. En el área de las probabilidades uno enseña probabilidades y después se da cuenta que cuando la persona tiene que, no sé, jugar al casino o tomar una decisión, las probabilidades teóricas que le enseñaron en la universidad no las usa. Lanza la moneda hasta que salga sello porque tiene que salir, que es una deducción matemática. Y entonces, yo diría que eso, o sea, si tú miras ahí, en todos lados, uno mira la cámara, ve las esquinas, ustedes están atrás, las fotos de todo ese que está ahí, uno está tan deformado que ve matemáticas. Se fija el ángulo que se forma en la esquina, en la proyección plana de geometría, está por todos lados. Por acá está la esquina, mostrando la esquina. Entonces, la suma de los ángulos, las cosas que se pueden y no se pueden hacer en 3 dimensiones. Entonces, uno le mete matemática a todo. Sí, matrices. Pero lo más importante es que uno aprenda a razonar. Y eso significa seguir el razonamiento de alguien más y creerle o no creerle, porque hay razonamientos que suenan súper bien, así en papel, digamos, pero después uno lo mira, hace 2 cálculos y dice, esta cuestión no tiene sentido, pero se ve muy bonito. Lo que siempre digo, el que te explica, sobre todo ahora en esta pandemia, dice, no, mira, si la respuesta es esta, si la cuestión es así, así, así. A ese yo no le creo, porque es extremadamente complejo como para que podáis decir una cosa con tanta seguridad. Los matemáticos rara vez, y hay tantos factores en estas cosas, y bueno, es un poco lo que... como el clima, pues. Sí, pues. Dime lo que va a pasar en 5 días más. Entonces te dicen, no, si es un tema de cálculo. No. Es un tema de... una cosa que se llama sensibilidad a las condiciones iniciales, ¿cierto? De esas películas de la mariposa que flotaba, qué sé yo. Pero básicamente es entender. Un ejemplo que es más simple, creo yo, que toda esa cosa es si tú tienes un rifle y quieres disparar una bala y quieres darle un blanco, mientras más lejos esté el blanco, el error en el grado de elevación va a ser que la bala se vaya más y más alto, más bajo. Entonces, si le dais suficiente tiempo, vaya a fallar. Exacto. Sí. Ahora hace una parábola, digamos, pero bueno. Entonces, el tema del error, porque Felipe decía que las matemáticas, los físicos hacían aproximaciones, los matemáticos, no sé, el error está metido en todos lados. De hecho, hay cosas que no son calculables. O sea, que el computador, todos los computadores nuestros, ninguno tiene infinitos dígitos, así que todos cometen miles de errores. Claro. ¿Se acuerdan cuando estaban hablando de ese tema
de los computadores cuánticos, me acordé, hay un paper muy simpático de un tipo que demostró que no podíamos vivir en una simulación, porque hay mucha gente que dice que somos una simulación, que justamente por eso la matemática funciona, porque somos una simulación. A lo Matrix. Claro. Y un gallo hizo el cálculo de cuántos bits cuánticos se requerían para simular el universo, y son más que el universo. Entonces su demostración decía que no podíamos ser una simulación por capacidad de almacenamiento. Por falta de memoria. Claro. Entonces no podemos hacer una... Y un paper en Physical Review Letters, creo. Ya. Que mostraba que no había suficiente almacenamiento para guardar el programa dentro del mismo universo. Hasta ahora. Vamos a buscarlo. Demostrado. Listo. Alguien ya lo trató. Ya. Eso es bueno porque, claro, si bien en ciencias uno... Porque de hecho hay muchas personas que creen que, por ejemplo, publicar algo como sin una conclusión concreta, como que no es tan correcto, no es tan bueno, pero en verdad eso también es parte de la ciencia, o sea, plantear problemas. Exacto. Es súper bueno, y que la gente esté tratando todas estas cosas, obviamente produce avances en todo ámbito. Y bueno, profe, hay harta gente que le está mandando saludos, ¿eh? Hartos alumnos que le están enviando, exalumnos que le están enviando saludos. Ha aparecido Tracy Catalán por ahí, Claudio Mancilla, así que harta gente que se nos está uniendo, que lo está viendo. Y había otra persona que decía que las bienvenidas a la facultad salieron muy muy buenas, así que no se preocupara. Estaban muy muy buenas. Y siguiendo un poco más con el tema, claro, las matemáticas están metidas en todos lados finalmente, pero hay mucha gente que se encanta mucho con lo que son los fractales, que es como muy bonito, como a la vista, digamos, llaman la atención, así como una bella imagen astronómica, podemos decir, quizá la gente tiende a buscar lo que son los fractales, como que es un tema que se ha vuelto bastante popular. De hecho, yo lo he visto harto en ferias científicas, que para hacer cosas relacionadas a la matemática, un poco más ajeno, como un experimento así como tal, hablan de los fractales. ¿Qué nos puede contar, profe, de los fractales? Para explicarle un poco a la gente que no sabe lo que son o que todavía no los ha visto. A ver, básicamente, si uno quisiera dar una definición gráfica de lo que es un fractal, es una imagen que si uno la mira y después agarra en su computador, por ejemplo, y agarra un pedacito y hace zoom, vuelve a ver la misma imagen. Y hace zoom de nuevo y vuelve a ver la misma imagen. Y no importa cuánto zoom hace, siempre vuelve a ver la misma imagen. Entonces es una estructura que está autorrepetida infinitas veces. Ajá. Entonces la pregunta es, ¿cómo uno puede hacer una cosa así? Y hay un ejemplo bien simple. Esto es maravilloso. Hay un ejemplo bien simple que lo puede hacer. Es... Extrañaba esto. La Wacom. Con la Wacom. ¿Se ve eso? Es como un elefante, ¿Sí? un elefante al principito. Sí. Entonces, la regla es que cada trazo se convierte en esto mismo. O sea, uno agarra ese pedacito de 2 y lo convierte en otro de esos, agarra ese. Espero que todos estén haciendo esto ahí, las personas que nos están viendo, que hayan agarrado un... Entonces, una etapa sería eso. Cada trazo se convierte en ese gorrito. Claro. ¿Sí? Muchos elefantes. Entonces, ahora lo vuelven a hacer, pero ya me va a fallar la mano, sí, porque va a quedar muy chico. Entonces, si uno sigue haciendo esto, lo que va a pasar en el límite, ¿cierto? Es que van a tener esta estructura que es básica, repetida infinitas veces en el zoom. Porque en cada etapa, o sea, en el fondo aquí está el zoom 0. Claro. Después, este es 1. Entonces, cuando hacen zoom acá, ven la misma imagen que está aquí. Claro. Entonces, ahora cuando hagan aquí, zoom acá, van a ver la imagen que está aquí y que está aquí. Entonces, esa estructura si uno, en el límite, en el proceso límite, que no tenemos tiempo porque no voy a hacerlo nunca, ahí tienes un fractal construido a mano. Lo voy a hacer. Otro fractal que también era fácil de hacer, ¿se acuerdan del...? Uy, lo voy a hacer sufrir. El teorema del binomio de Newton, ¿se acuerdan o no? Sí. Sí. Sí, que nos hizo sufrir. Ay. 6, 4, 1, 1, 5, 10, 10, 5, 1. Entonces uno hacía la pirámide así, ¿cierto? Con el 1 y uno sumaba para abajo. Sí, sí. En vez de hacer eso, pongan 0 y 1 nomás, y 1 si es impar y 0 si es par.
Ya. Entonces uno hace la primera iteración. Lo bueno es que esto después queda grabado, lo vamos a publicar en YouTube y podemos hacer... La primera parte queda así, ¿cierto? Sí. ¿Sí? Cierto. Hay un cero solito allí, rodeado de unos, los unos. ¿Sí? Ujú. Ahora uno sigue un poquito más Sierpinski. y empieza a aparecer una pirámide de ceros invertida. Se pueden poner Illuminati si quieren. Hay conspiración en todos lados. No sé si me va a alcanzar aquí el... Creo que va a quedar... No alcancé justo. Si se fijan, hay una pirámide de ceros, ¿cierto? ¿Sí? Sí. Estamos todos cerquita de la pantalla. Arriba hay una estructura, ¿cierto? Que es un Sí. 1. O sea, 1, un 1, 0, 1. Y a la derecha y a la izquierda de la pirámide de cero está la misma estructura de nuevo, ¿no? Sí. Oh, Y miren, la misma estructura a la derecha y a la izquierda de los ceros, ¿cierto? Sí. Ujú. ¿Qué es lo que sigue abajo? La de arriba. Una pirámide de ceros completa, más grande, Claro. claro. esta estructura completa acá y esta estructura completa acá. Y después que viene otra cosa de cero y la estructura, la metaestructura que quedó Claro. a un lado y al otro. Entonces se empieza a autorreproducir el mismo patrón. A ver, Nosotros estaremos hechos de nuestras mismas personas. Ahora, lo simpático de esto es que esto funciona módulo 2, que es lo que estamos haciendo, módulo 3, módulo primos. Si el número es primo, funciona así. Si no es primo, sale una cosa incomprensible. Mm. Y en el caso que sea potencia de primo, también te aparece una cosa que se llama la fórmula de Lukács. Pero es súper curioso porque en la naturaleza te aparece que esta estructura solo es así de bonita si el número es primo. Si el número no es primo, queda una cosa horrorosa que no eres capaz, o sea, podías aproximar cuántos ceros y cuántos unos hay por piso, pero no hay ningún patrón que uno pueda ver. Ah, ya. yo creo que una de las cosas que a mí más me choqueó cuando estaba, o sea, mientras estaba aprendiendo matemáticas, digamos, cosas básicas o sea, no básicas, pero que uno aprende más chico, fue la relación de Euler de los números primos, cuando paso la multiplicación a la suma. Sí. Yo creo que matemática, al menos la parte como de la parte de teoría de números, se basa en buscar patrones. O una forma quizás de definir teoría de números, o de un matemático que trabaja en teoría de números, ¿cierto? Y hay una cosa que, como usted partió diciendo, que escribió una carta hace poco en el diario, ¿cierto? Que era como, para que sabemos logaritmos exponenciales, que hoy día el COVID lo vimos harto. Nosotros también en nuestro feed, hace unos capítulos, vimos cómo la teoría de grafos podría ayudar a los temas de la pandemia, por ejemplo. No sé si usted ha trabajado en teoría de grafos, si puede explicar un poco lo que es. Le están cambiando un poco de tema. O sea, los grafos, esto de acá es un grafo. ¿Sí? Claro. Pero nodos, tú tienes nodos y tienes flechas, digamos, pues casi cualquier cosa se puede plantear así en algún momento. ¿Se acuerdan, no sé, ¿se acuerdan del profesor Gómez, cierto? Sí. Con el ANDE tenemos un paper en Physical Review Letters de teoría de grafos para resolver un problema que era cuando personas estaban casadas varias veces y tenían hijos con varias parejas y querían saber si había una manera de asignar a los hijos de todos el mismo fin de semana para después al siguiente fin de semana estar solos y así. Y ese problema se resolvía con un problema de grafo y básicamente era sí, solo sí, no había ciclos de largo impar. Y nuestro amigo Gombrov, que nunca se detiene con esas cosas, dijo, ya, pero supongamos que no funciona, ¿cuál es la solución de mínima energía? Es decir, que queda a la mayor cantidad de gente satisfecha. Y empezamos a ver cómo solucionar el problema y hacíamos grafos así grandes y no había solución rápida. Y revisando nos dimos cuenta que era NP completo, porque era equivalente al problema de spin glass, que es cómo se orientan los átomos en... Y es un problema hiper complejo. Sí. No quiere decir que seas capaz de resolverlo, sino que le agregas dos nodos y la solución se te va. Exacto.
La explicación de un problema complejo es que verificar si la solución es correcta es tan difícil como resolverlo. Entonces, por ejemplo, el sudoku. ¿Verdad? La pregunta es saber si está bien. Es más o menos difícil que resolverlo. Claro. Que son Es cierto, yo nociones de... cuando viajo no, que le decía, cuando yo viajo en avión siempre juego sudoku y lo que más me demoro es siempre revisar si estoy en lo correcto, ¿no? Es horrible encontrarse cuando ya terminaste que te equivocaste. Ya. El número hecho, que pusiste mal. Un problema es fácil desde el punto de vista matemático si una vez que lo resolviste es obvio que la solución es correcta. Si es obvio, significa que no es tan difícil el problema. Si te costó tanto ver si está bueno como lo que te costó hacerlo, entonces el problema es difícil. Entonces, igual es subjetivo encontrar un problema fácil o difícil. Bueno, el tema es que en teoría hay son categorías de problemas, entonces cuando son problemas equivalentes al final, la pregunta es si hay un metaproblema, que si sabéis resolver ese, sabéis resolver todo. Claro. A los de las máquinas de Turing les gusta, ¿no? El tema del problema de la parada, que se llama. El problema de la ¿Y en qué parada. consiste Las máquinas de Turing es matemático que salvó al mundo, digamos, en la Segunda Guerra Mundial, porque él fue el que descifró El código Enigma. Claro. Y él básicamente terminó siendo castigado por su orientación sexual, terminó suicidándose incluso. Hay gente que dice que la manzana mordida de Apple es en honor a él. Claro. Lo han validado porque se envenenó con cianuro mordiendo una manzana. La parte teórica de él era que cualquier computador se puede simular como una cinta infinita con dígitos y una máquina lee y en función de eso imprime. Y se mueve para un lado o se mueve para el otro. Es una máquina. Entonces, tienes un código que dice qué hace en función de lo que ve. Así de simple, en una sola cinta. Y el halting problem es para o no para la máquina. O sea, deja de seguir funcionando un rato. Y ese problema es imposible. Y si sabes resolver eso, sabes resolver un montón de cosas. Entonces, eso es lo bueno de los matemáticos, que hacen algo súper bueno, súper lindo, súper bonito, que no sirve para nada. Resuelve no el sirve problema. para nada en un cierto tiempo. No, Y lo toma y lo hace aplicable, entre comillas. Lo que decía Felipe, pues, la gente que hacía teoría de números hace 100 años atrás, conseguía pega en la universidad y sería. Y ahora se los pelean en las empresas porque cuando apareció la criptografía, los primeros problemas de criptografía eran básicamente descomponer un número como dos primos grandes y con eso codificaba y todo. Entonces empezó a hacerse súper valioso un gallo que supiera teoría de números. Pero antes servían para hacer clases en la universidad, ¿no? Pero los matemáticos nunca han necesitado una motivación humana, o sea, no sé si humana, pero una motivación que tenga una aplicación para trabajar, ¿cierto? Práctica entre comillas. O sea, a veces te demoráis 100 años en encontrarle para qué sirve. Claro. Como el Andy decía, pues es en la relatividad. Él siempre contaba esa anécdota. O sea, los satélites empezaron a tener que hacer los cálculos para coordinar los relojes. Ya la relatividad, pero la relatividad cuando surgió no servía para nada. Claro. Profe, lo que más me asombra de lo que dice del paper es, por ejemplo, es un caso mucho más complicado en el cual las matemáticas sirven para modelar, por ejemplo, como ya lo dijo con el tema del COVID, como lo dice ahora, como mapearon un problema de quién se queda el cabrón chico con Spin Glass, esto con Lo bonito de la tesis, ustedes lo saben bien, es que esto surgió tomando un café en una discusión que no tenía nada que ver. Claro, eso es lo que extrañamos. Y gran parte de las inspiraciones también surgen así. Ahora, lo que hay que reconocer es que en realidad cuando uno descubre algo nunca dice eureka. Uno dice otras cosas. Otra vamos a repetir ahora, pero no. Me invita a experimentarlo. Y de hecho, muchas de las aplicaciones, muchos de los descubrimientos originalmente no servían para eso. No sé si les conté eso, el código barra, por ejemplo. El código barra creo que me acuerdo.
Eso era para que los trenes no pararan, los pintaban con blanco y con negro, entonces cuando el tren pasaba, el tipo sabía que había cargamento, sin tener que parar el tren, que era muy caro. Claro. Y después cuando pudieron el láser y lo pudieron hacer chico, ahí sirvió. El mundo está lleno de cosas así. El Play-Doh era pasta muro. ¿En serio? Y el gallo se reinventó y lo empezó a usar para los niños porque descubrió que no era tóxico y se convirtió en el Play-Doh, pero originalmente era de construcción. Ah, oye, sale más barato. No sé, saldrá más caro tapar un hoyito en el muro de un Play. No sé si la forma y el material sea exactamente el mismo. Claro. Uno ve la historia, hay un video muy bonito de la historia de Lego, por ejemplo. ¿De Lego? Es súper lindo, sí. El gallo partió con madera. Fue el hijo, el nieto, el que dijo, oye, ¿por qué no lo hacemos de plástico? Pero la historia es súper loca. Y Lego ha estado a punto de quebrar varias veces y después ha vuelto. O sea, hasta que cuando empezaron a hacer estas cosas, mezclarlo con, no sé, por los Avengers, con las cuestiones, cuando ahí Claro, empezaron a Sí. Sepa. pensar fuera de la caja, digamos. Ahí. Pero piensa tú que la base cuadraditos con una cuestión de acopio y de ahí para adelante. Y la matemática es un poco eso, ¿eh? Los bloques son básicos, pero después podía armar una estructura que no que se podía hacer. Sí, pues, es una de las grandes maravillas, a mí parece, de las matemáticas, que con algo tan simple, que, no sé, figuras geométricas tan simples, puede uno armar cuestiones muy complejas, entre comillas. Ahora hay que tener cuidado Oye, con la matemática, porque hay gente que da argumentos que parecen matemáticos y uno queda convencido que es cierto y después oiga, profe, yo, y creo que lo conversamos la otra vez, hay una pregunta que nos quedó dando vuelta, y es que ¿la matemática se crea o se descubre? yo creo que las dos cosas. ¿En qué sentido? Yo creo que las cosas están ahí. El lenguaje que tenéis que usar para entenderlo, tenéis que inventarlo. Ya. Ahora piensen un poquito en física, o sea, el observador afecta al experimento, entonces en realidad uno es parte de lo que está viendo. Y lo que o sea, dos personas viendo un mismo objeto ven cosas distintas. Claro. Entonces la matemática te da una herramienta para ver ciertas cosas en esa realidad, entre comillas. Entonces, la matemática en sí no descubre, pero descubre cosas que ya están viendo. Es súper loco cuando uno ve, no sé, una cosa que me impresionó fue, tú miráis el halcón, qué trayectoria sigue cuando tiene que cazar un pájaro, y es una espiral logarítmica. Claro. Y la explica, y tú dices, ¿por qué? Y porque es la única manera que te permite acercarse, porque tú podrías acercarte dando vueltas así, ¿cierto? Sí. Pero el problema que tenéis es que tenéis que estar girando la cabeza cada rato. En cambio, si haces un approach acercándote logarítmicamente, está definido como aquel en que puedes mantener el ángulo de la cabeza fijo. Entonces el águila te ve y se te empieza a acercar y nunca gira la cabeza. Entonces siempre te mantiene fijo. Es lo más eficiente. Es lo más eficiente. Entonces, bueno, la física también lo tiene. Entonces, la física trata de moverse en mínima energía. Entonces trata de las cosas de la manera más eficiente. Entonces, eso siempre te muestra que aparece una trayectoria que uno... Y aparecen mil de cosas. Los panales de abeja, por ejemplo, uno los mira. Hay una historia muy simpática de los panales de abeja, porque esa forma bonita que tienen arriba, en 3D es mucho más compleja, porque abajo tiene que acoplar con otros. Entonces, la parte bonita es la de arriba, pero la parte de abajo. Y un matemático dijo, veamos si es la que minimiza la cantidad de material que requiere el área. Y llegó a la conclusión de que las abejas se habían equivocado en un 2%. En un 2%. Claro, o sea que en realidad la eficiencia de los ángulos era con un 2% de error. Y después ocurrió una tragedia con un barco, no me acuerdo dónde, que chocó y se dieron cuenta que las tablas logarítmicas
estaban mal. Y eso había chocado el barco. Y el gallo usó esas mismas tablas y cuando las revisó se dio cuenta que el error era el de él. Las abejas y el error del 2% era de él. La abeja, sí. Pero el tema es por qué las abejas lo hacen. ¿Cómo llegaron a eso? Ah, Ensayo y error, empezaron a probar claro. y después quiere esa cuestión. Sí, pues. Claro. Entonces, Hay un experimento que muestra que las abejas saben sumar y saben de números. O sea, entienden el cero, por ejemplo, que es un concepto difícil. ¿entienden el SEO? Sí, el experimento dice que les colocan agua con azúcar o agua con sal en unos bebederos Ujú. y le dejan. Y las abejas al rato van aprendiendo que el azúcar está en la que tiene más objetos. ¿Ya? Oh, Que pueden ser biólogos, lo que sea. Y después le colocaban a las abejas que habían entrenado eso, Ujú. le colocaban que no había nada, versus algo. Y nunca se iban a la nada, entonces entendían que el cero era más chico que todos los demás números. ¿Cuánta le toca al humano entender el cero? Creo que El cero es complejo. sí. Yo es no sé si complicado entender la nada. Así, el vacío. Sí. es que cero no es vacío. No, o, no. bueno, O sea, ¿Se acuerdan? Teoría de conjunto y les hacía la explicación de la diferencia entre el conjunto vacío y el conjunto que tenía el vacío. Sí. claro. sí. No me acuerdo. Oiga, profe, entonces, la matemática es que cuando se habla así, se crean, se inventan. Que usted dice, claro, partimos de algo muy básico y de ahí para adelante le damos, son simplemente que nosotros definimos unos axiomas, ¿cierto? Para tratar de tener las cosas bien definidas, etcétera. Y siempre impresionado como a partir de los axiomas uno siempre obtiene cosas que están correctas. Bueno, si es que el humano no se equivoca, digamos. O sea, por ejemplo, los físicos que tratamos de pescar la evolución de esos axiomas y descubrimos cómo funciona el mundo, el universo. No, sí, Sí, los matemáticos eso- tenemos hartos problemas. Hay hipótesis que no son demostrables, o sea, hay problemas, hay proposiciones que son verdaderas, proposiciones que son falsas y proposiciones que no sabes que son verdaderas o falsas. O sea, Pero es un teorema también, el el teorema, de Gödel. el teorema de incompletitud, Claro. que básicamente no importa lo bien que lo hagas, siempre va a haber algo que no haya podido resolver. Claro. Que no significa que el algoritmo sea muy difícil, que asumir que es cierto no te genera problemas y asumir que es falso tampoco. Es decir, no es decidible con lo que tú sabes. Claro. Y es terrible. Sí, pues. Es terrible, porque significa que no importa lo que hagas, siempre va a haber algo que se te escapa. Claro. Bueno, pero hay, o sea, la física, no sé si la física sea como un test de eso, pero igual hay formas de corroborar que, bueno, obviamente no podemos el 100% de exactitud decir que los axiomas que elegimos también o los algoritmos que elegimos también, pero mientras nos sirva para escribir lo que vemos, digamos. Sí, pero piensa tú, la gravitación funcionaba fantástico. Era una ley. De repente, subatómicamente, ups, no funciona. Todavía estamos. Y todavía está el despelote ahí entre gravitación y electromagnetismo. Lo logran poner ahí, que las cuerdas, que los no sé qué. Y siempre hay problemas. Sí. El matemático no se deprime. Bueno, si el problema tiene solución, no es un problema, y si no tiene tampoco, porque no, por definición no es un problema. La profe, hay preguntas del público, no sé si Andrea querrá leer algunas para usted. Ya, pues. Tenemos unos 10 minutos. Sí, nos queda un tiempito. Claudio Mancilla se presentó aquí con una pregunta. Dijo, profe, ¿será que el desafío en el futuro de la formación estudiantil sea, en vez de entregar información, crear en el alumno el pensamiento crítico para depurar toda la información disponible en Internet? O sea, eso es así. Ya, eso sí. Sí, pues, uno forma, al menos ustedes, uno los forma para que aprendan, o sea, sí, uno los forma para que ustedes saquen sus propias conclusiones y sean capaces de hacer sus propios resultados y sus propias cosas. Ahora, lo que dice él tiene razón. Yo creo que hay que empezar a hacer un esfuerzo un poquito más grande en enseñarle a la gente cómo leer y cómo no dejarse llevar por
porque básicamente a ustedes les formamos mostrándoles demostraciones correctas siempre, y cómo hacer las cosas. Claro. Nunca les pusimos el otro lado, que es cómo hacer, o sea, cómo enfrentarte a alguien que dice puras tonteras. Eso nunca se los enseñé. Y cómo responderle a una persona que, no quiero ponerme polémico, pero es súper complicado. Alguien que te dice que la Tierra es plana, o sea, duele. Y el argumento es, pues tú decís, pero mira la Luna, la Marte, qué sé yo, sí, bueno, eso lo vemos. Entonces la Tierra no, Eratóstenes lo hizo cuando, o sea, ya, bueno. Entonces, el gran desafío yo creo que es formar también a la gente para que aprenda si un argumento tiene peso o no tiene peso. Claro. Si es lógico. Entonces, que no todo es lógica, hay que tener fe, hay que tener sentimiento. Esa confusión de que los científicos somos desalmados y que no atendemos a emociones es totalmente equivocado. La ciencia nuestra es pura intuición, pura emoción, variarse hasta las 4 de la mañana, perdiendo las pestañas y por cada 40 hojas que te cae a la basura, una que da. Eso es pura pasión. No hay nada de. No somos algoritmos. Mire, les voy a hacer un ejemplo de eso. ¿Esta moneda? Sí. Ya, la ponen así juntas y dejan una caja y esta la hacen dar vuelta, tomando el contacto y rotando. ¿Sí? ¿Cuántas vueltas se da la moneda sobre sí misma? ¿Cuál? Mira, les voy a dar un argumento. La moneda, tengo una moneda sobre otra igual, Sí. y hago girar. Esta moneda que está acá rota sobre su eje y se da una vuelta completa. En esa vuelta, ¿cuántas veces giró sobre su eje? Primer argumento. ¿Cuánto recorre el punto de contacto? Chao. El diámetro. El diámetro. No, el perímetro. El perímetro. El perímetro del... Por lo tanto, se dio una vuelta. Sí. Entonces la moneda que está afuera se da una vuelta. Porque este punto recorre exactamente eso. ¿Es correcto eso? Da una vuelta porque recorre, este punto de contacto recorre. Falso. Porque el punto de arriba. Como cuando, es que me perdí con la. ¿A qué se refiere con el punto de arriba? La moneda está aquí. Inicial. El punto de contacto que gira se da una vuelta sobre la moneda. Así que recorre el perímetro de la moneda de una de las dos monedas. Sí. Pero el punto de más afuera Recorre más, ¿no? recorre el doble, ¿no? Claro. Recorre el doble. Sí. De hecho, se da dos vueltas. ¿Cuál es la trampa? Que los puntos de contacto no hacen un círculo. Porque el punto de contacto se empieza a mover, ¿cierto? Sí. Hace un cardioide. Ahora, el argumento tú lo podías hacer pasar y la gente va a quedar convencida que se da una vuelta, pero tú después hacías el experimento con tu mano con mucho cuidado y te das cuenta que da dos. Claro. Claro. Entonces, está lleno de argumentos así por todos lados, que suena súper bien y la persona convincentemente te da el cuento y tú quedas convencido que es cierto. Pero hasta que uno no hace el cálculo, que es lo que les enseñamos a ustedes, hasta que uno no hace el cálculo y entiende la demostración, no sabe si es cierto. Exactamente. No podemos Esas demostraciones cuando uno escribe y de repente cuando tiene el salto difícil, bueno, y queda con el lector. Claro. Y en el que va el lector hay un montón de errores metidos en medio. O sea, a mí lo que más me frustra es esta cosa de no entender lo que es la diferencia entre una correlación y una causalidad. Que es súper importante ahora. Sí. Que algo iba a pasar en marzo y pasó, no significa que tenía razón. Es como el pulpo Paul. ¿Se acuerdan del pulpo Paul? En el mundial. Ese pulpo la chuntó. Que por probabilidades tenía que ocurrirle a alguno de los animales que tenían haciendo cosas, porque debe haber un mono, un chimpancé, un papagayo. Y lo que ocurre es que el único que siguió saliendo en la tele era el que la chuntaba. Entonces esto es como un esquema piramidal. Claro. No es que el pulpo fuera especial, por probabilidades, pero eso no significa que para el siguiente mundial el pulpo le iba a chuntar a algo. Claro. Hay un sitio muy simpático que se llama Spooks Correlations, que encuentran correlaciones, no sé, pues, entre la producción de miel de abeja en el estado de Oklahoma el año 2000 y la cantidad de gente que se ahogó cayéndose del bote en el estado de Cincinnati. Y es una línea recta perfecta de correlación por 10 años. Y puede pasar.
Pero eso, si no hay una hipótesis detrás y no hay un modelo detrás, Sí, no puedes garantizar que va a seguir pasando. exacto. Es inevitable Mm, que a veces pase. claro. Claro. Entonces, esta gente que dice, no, pero es que él dijo, o sea, no voy a hablar de los horóscopos también, o sea, si uno se acuerda solo cuando le achunta, Claro. cuando no le achunta, Si no, no, está malo. claro. Hay unos por ejemplo, decían que siempre que miraba el reloj le aparecía el 314, entonces, porque era el número pi. Y me preguntaron por qué aparecía con más frecuencia el 314 que otra hora cuando miraba en la tarde. Y le dije, no, eso no es cierto, lo que pasa es que te acordáis solo cuando te da 314. Claro. Claro, no almacena ese patrón, digo. Sí, po. Es como cuando tú, por ejemplo, estás preocupado de comprarte unos zapatos, Y empiezan a aparecer en todos lados. te empiezan a aparecer en todos lados porque estás inconscientemente poniendo la atención a eso. Nunca lo habías mirado de la misma manera. O estás Sí. preocupado te empieza a fallar la vista, tienes que usar lentes, empiezas a ver gente con lentes. O sea, el cerebro filtra un montón de información. Es verdad. Han hecho el experimento de los lápices de colores. Ustedes agarran lápices de colores y se lo acercan a alguien por detrás. A esta altura, sí, por la distribución de bastoncitos y qué sé yo, uno no ve en colores, ve en blanco y negro. Entonces, Sí, la visión más... es blanco y negro. Entonces uno cree que está viendo en colores, pero lo que está haciendo el cerebro es completar la información. Si tú le acercas el lapicito de aquí para allá, está convencido que lo ve rojo. Pero si lo haces de atrás para adelante, no le achuntan al color. Porque no lo ven. Claro. Y uno no ve nada. El cerebro te engaña 1000 veces. Sí, no sé, es divertido. Eso lo conocía porque cuando uno ve el cielo nocturno, cuando está muy, muy, muy oscuro y uno quiere ver un objeto que es muy tenue, uno lo ve mejor cuando lo ve como de reojo. Porque esa parte, como esa visión periférica, está mucho más desarrollada para la noche, porque los bastones están distribuidos en la parte más externa del fondo del ojo, no en el centro. ¿Y saben por qué los periféricos están desarrollados para la noche? Porque Por los cazadores. ¿Por dónde te importa que detectar al depredador? Por atrás, po. Sí. Exacto. Entonces, por eso que nuestra distribución de colores, uno lo que quiere ver en detalle y bonito es lo que tiene al frente. Ujú. Pero por los lados es mejor ser capaz de ver algo en movimiento. Pues esto sí nos conté, me acuerdo. ¿Por qué tenemos orejas? Yo no me acuerdo de la explicación, pero me acuerdo de las orejas. ¿Cómo sabemos que ve algo de la izquierda o de la derecha? El hint es que si tuviéramos una oreja, es la diferencia de tiempo que se demora el sonido en llegarle a una oreja que a la otra. Ujú. Por eso sabes que viene de la izquierda a la derecha y por eso la tele te puede engañar. Cuando los parlantes te mandan el sonido desfasado, te engañan y hacen... Claro. ¿Qué pasa? Pregunta, ¿cómo sabes que viene de adelante o de atrás? No sé. Si yo te no es mi intención cortarte la oreja, pero si yo te cortara la oreja, aparte de no poder ponerte los audífonos y los lentes, esta cápsula de la oreja apaña ciertas frecuencias. Entonces, cuando esas frecuencias no están, tú sabes que viene de atrás. Y cuando sí están, vienen de adelante. Lo aprendiste de chico. Entonces, por eso que la tele también te puede hacer sentir que el sonido viene de atrás. Mm. Porque viene con ciertas frecuencias apañadas. Claro, claro. Oye, Hola. este live da harto, deberíamos haber hecho como 2 o 3 horas. Es que da para pensar. Yo Sí. igual quiero pasar a la otra pregunta que había rapidito. No sé cuánto tiempo nos quedan, ¿verdad? Nos queda como Un un minuto. minuto. ¿Ya? No, alcanzamos, le doy, vamos. Que Sí. nos habían preguntado cuál es la reacción que tienen los matemáticos cuando ven que un físico hace como aproximaciones matemáticas y como que se salta o se pasa como muy por encima teoremas que son importantes. Como que si es real que el matemático dice como los físicos no hacen las matemáticas como corresponden. Claro, como las derivadas, ¿cachai? Cuando uno divide por el de X. O sea, yo creo que es un poquito anecdótico y entre medio broma, digamos. Pero, Claro. porque lo cierto es que a veces los matemáticos para poder avanzar tienen que hacer lo mismo. Lo que pasa es que la queja del matemático no es que lo haga. La queja del matemático es que después no vuelva para arreglarlo. Es como el maestro que te deja la cuestión con el chicle pegado que arregla el problema, ¿cierto? Y funciona y está muy bien, pero que después vuelve y arréglalo. O sea, está bien para Ahí se cortó la transmisión. Oh. Se nos fue. Pero vamos,
Sí. Visión vivo finalizada. Pucha, Ya, pero pero estuvo muy bueno. Pero Lo que que queda pasó. en YouTube. Démosle un... Claro, podemos seguir Sí, po. porque estoy grabando. Sí, Sigámosla un sí. ratito para que termine la idea. Por último, se la mandamos después al chico que Pero preguntó. yo creo que el tema de los matemáticos que son formales, que si no todo está demostrado, no, eso es, o sea, a lo mejor en ciertas áreas, ciertas específicas y ciertas personas. Claro. Sí. El más, Lo que grande pasa es que el más grande matemático de todos se llama Erdős. De hecho, Erdős, todos los matemáticos nos calculamos el número de Erdős, que es a cuántos papers, a cuántos coautores de Erdős están. El mío es 3. ¿vale? Y ese gallo dejó 800.000 conjeturas, que hasta el día de hoy están demostrándose, algunas salen, otras no. El tipo las tiraba sin ninguna demostración. Entonces, la intuición es una herramienta súper poderosa para los matemáticos también. Igual que Fermat, ¿cierto? Yendo más atrás, digamos. O sea, es Sí, histórico. pero nadie como Erdős. Claro, no sé. Aquí Erdős era típico, o sea, no era capaz de coser un huevo, no era capaz de ir solo. Era esa. El gallo no era capaz de funcionar en un ambiente normal más que en sus matemáticas. Está tan perdido en ese mundo que... ¿Vieron la película de Romanuja, por ejemplo? sí, yo lo vi. No la vi, pero Ya. Y no es Yo la es quiero más ver. bonita que eso. O sea, en realidad el gallo tenía miles de conjeturas brillantes, Sí. pero tenía varias que estaban malas también. También tenía una intuición Claro. genial, a ver ciertos patrones, como decís tú, para ver ciertas cosas, pero también se equivocaba. Y de hecho, cuando le objetaron que tenía que hacer las cosas bien, en algún sentido tenían razón. Lo que pasa es que era demasiado brillante. claro, Claro. es que él no tuvo la formación estándar, digamos. Como la que... No, po. Pero si hubieran logrado formarlo bien, habría sido increíble. Si no, pero lo cierto es que también hay mucha gente que cae Claro. y la chunta mucho, pero si no la chunta, que así. Claro. Claro. Es que lo que pasa es que la persona que preguntó, por ejemplo, dio el ejemplo, dijo, por ejemplo, cuando se inventan métodos para resolver diagramas de Feynman y muchos no cumplen reglas establecidas. Y ya de partida, un diagrama de Feynman, para la gente que trabaja, no sé, con el teorema, por ejemplo, definir una medida en cualquier espacio no se puede, ¿cierto? Y las integrales de camino, se sabe que están mal definidas la medida, pero cuando uno trabaja a loop, digamos, cuando uno hace aproximaciones, va calculando orden a orden, la medida de cada orden está bien definida porque son pura gaussiana. O sea, esto es para el chico que después va a escuchar, digamos. Pero, claro. La teoría de distribución es el delta de Dirac y todas esas cuestiones. Sí. Los físicos lo usaron durante mucho tiempo sin ningún formalismo y daba resultados. Y eso lo justificaba. Después ahí inventaron la teoría de distribuciones y le dieron un sentido matemático. Claro. Que es como ponerle ropa al esqueleto, pero el esqueleto está ahí. Y funciona. Y te permite llegar a conclusiones. Entonces, sí. No significa que esté malo. Sí, pero es que una vez, por ejemplo, ahora hablándome el chico, una vez fui a una charla que el gallo dijo, ya me la voy a resolver el diagrama de Feynman que queráis, pero para hacerlo voy a tener que... No lo decía así como que lo escondía, pero igual al final lo corríamos, digamos. Al final él dividía por 0. Había un momento en que... ¿Mientras lo hagáis bien? Se pegaba ese. Sí, pero es que al final él podía encontrar el número que quería porque le daban cosas así 0 sobre 0 y podía 0 sobre 0 es lo que tú queráis, digamos, o infinito sobre 0. La respuesta puede ser correcta y el procedimiento incorrecto. Claro. Entonces, si el tipo sabe cuál es la respuesta correcta, puede hacer cualquier cálculo para llegar. Claro. O sea, con un falso puede explicar un verdadero o un falso. Claro. Entonces, el tema es predecir cosas. El tema es que efectivamente hay gente brillante que, además que a veces hasta piensa todo el peor caso, se cancelan los errores. Nadie comete un error arriba, después hace otro cálculo, lo vuelve a cometer el error y lo cancela y llega abajo y está bien. Sí, pues. Bueno, por eso los papers de matemáticas, los matemáticos publican mucho menos que los físicos, siendo que los físicos publican poco, entre comillas, y publicar en matemáticas, cada revisión es como un año, si no más, por lo mismo, por la regulación. Depende del área, sí. Hay áreas más rápidas y áreas más lentas. Ya. ¿Y cuál área es como una de las más rápidas, quizás? Los iniciales son rápidos. Ya. ¿Como para irse para allá? La mía no. No, la mía es súper lenta. Sí, bueno. Pero hay áreas que
Las estadísticas también son rápidas. La gente de estadística también es rápida, porque en el fondo el test de hipótesis, los resultados y qué sé yo, la bondad de ajuste y qué sé yo, son cosas más estándar de ver si están bien o mal. Y lo más válido es los datos. En cambio, cuando construye un marco teórico, hace una definición y tienes que ver qué cosa, es más complejo de... O sea, el gallo que publicó, este japonés que publicó el ABC Conjectures, llevan 7 años o más y todavía no son capaces de decir si está bien o mal. Porque no lo entienden. Pero lo publicaron hace un mes. Lo publicaron en una revista. Sí, pero todavía hay debate porque son alumnos de él y no sé. Hay una opinión medio autosostenida ahí. Ahora, el tipo es brillante, pero lo que sea brillante no significa que tenga razón. Sí. Claro. Ahora, ¿quién tiene la razón? Definamos quién tiene la razón. El otro día vi como... Por ejemplo, ¿usted conoce la demostración de que todo número es interesante? ¿Cómo? Interesante. Porque siempre puedo encontrar algo. No, mira, demostración. Suponte que hay un número que no es interesante, no tiene ninguna propiedad. Ya. Es interesante. Eso ya lo hizo interesante. Sí, contradicción. Exacto. Contradicción. Hay ciertos grupos de matemáticos que no aceptan las demostraciones por contradicción. ¿Cómo así? Son las únicas que sé. Que no las consideran válidas. Es lo que más aprendió en su clase. Si mal no recuerdo, no sé, hay una demostración que E elevado a pi o pi elevado a e, uno de los dos es irracional. O no, E elevado a e o E elevado a e elevado a e. Pero no sabéis cuál. Y la demostración es por contradicción. Y hay muchos puristas que dicen si es por contradicción no es una demostración, porque tú no hay visto, o sea, demostraste que lo contrario es verdad. Entonces, no te acepta eso. Claro. Sí, igual... Y después entráis en el tema de decís que tiene solución. Ya, pues, entrégame. No, es que no es calculable. Es calculable que no la puedo aproximar todo lo que yo quiera. O sea, que ningún computador va a llegar a acercarme a la solución. Entonces, ¿qué significa? O sea, que no es lo mismo que despejable. ¿Se acuerdan? Alguien que decía, no, pues mira, coseno de x igual a x no tiene solución. Digo, ¿cómo que no tiene solución? Mira la gráfica. Pero despéjame x. No puedo, entonces no tiene solución. No, despejar no es lo mismo que no tenga solución. No puedo. Claro. Profe, ya como para ir cerrando, estamos agradecidos y súper contentos igual porque nos acordamos harto de primer año, por lo menos yo personalmente me acordé harto de cuando hacía caer al pibe porque no modulaba y hasta el día de hoy lo hago. Pero son costumbres que no se quitan. Exacto, pero súper bueno haber recordado también como también eran sus clases, de haber aprendido igual tiene en realidad es más y la física también parte todo de ahí y así que nada, agradecida de que haya sido parte de este programa, de este proyecto. Yo súper contento y merecidamente orgulloso de ustedes porque lo que están haciendo es muy bonito. Sí. No hay mayor satisfacción para un profe que cuando conoce a alguien que está recién empezando y después terminan y ya son, qué sé yo, es como súper satisfactorio. Sí, todavía no somos, sí, estamos tratando. No, pero vamos bien. Están todos con el pregrado hecho. Sí. Sí. ¿Y qualifying? ¿No están en qualifying? Yo soy la que está más... Bueno, el Pipe está... ¿Tú ya pasaste qualifying? Tú estás en la que más... Yo sí, yo ya probé el proyecto de tesis, o sea, yo ya soy como candidata. Claro, candidata de verdad, no esos que son candidatos después de 20 años, digamos. Claro. Cuando firman PHC, eso es entre el periodo que te aprueban la candidatura y das el examen. Claro. No cuando lo abandonaste y nunca más volviste. Claro. Sí, no, yo la conectamos. Yo con el Pipe tengo que dar el qualifying. El quali. Claro. Sí, yo lo tenía que dar en junio, pero no podemos hacerlo online, así que en diciembre creo que nos tiraron. ¿Por qué no lo voy a hacer online?
fue decisión del comité que online no era lo mismo. No sé. No sé, yo estoy casi segura que en astrofísica lo van a hacer online. Seguro. En físico-química molecular se han hecho muchos online. Sí, no, es que no quisieron porque dijeron que quieren ver a los alumnos, le da miedo la copia, también no saben cuál es la situación de cada alumno en la casa, si es que es justo para él o no. Claro, Así que decidieron tirarlo para diciembre. claro. Así que vamos a ver. Les va a ir bien, cabros, les va a ir bien. Yo sufrí mucho, pero les va a ir bien. Es la presión mental el problema. La noche, Así que en eso... la noche antes uno sueña que presenta y alguien se para y dice, pero eso ya está publicado no sé dónde. No, Yo creo que ese es el terror de estar ahí presentando la tesis. Sí. Como, oye, pero yo vi esto ayer. Claro. A mí me pasaron una charla que había un griego que había aprendido matemáticas, pero que era bueno para... Y yo presento mi tesis y me dice, pero este es el resultado de Abramov del año no sé cuánto. Y yo lo miraba y decía yo, no, ese no es el resultado. Pero lo decía tan seguro que empecé como a titubear, porque dije yo, claro. sabrá más que yo. Pero afortunadamente estaba uno de mis padres atrás, que me miró y dijo, No. así que ahí me tranquilicé y me defendí, pero me decía, no. Salva. No, pero esos segundos Menos de terror, mal. esos microinfartos. Oh, no. Qué horror. O sea, te saltan siempre con una revista rusa que nadie había visto del año 60 en que habían hecho todo. Ay, qué Problema. típica. Al día siguiente me fui a la biblioteca a buscar el Qué horror. Oiga, profe, vamos a cortar, o sea, vamos a pedirnos formalmente para cortar la grabación, digamos. eso. Y bueno, muchas gracias, o sea, para nosotros fue un agrado, se nos hizo. Y muy Sí. entretenido. De hecho, la gente empezó a escribir así como falta la versión extendida. Claro. Sí, parte 2, así que Sí. muchas gracias. Sí. No sé si Sí. le quieren decir la Connie, la... Y gracias por su tiempo también, porque no hemos modificado quizás los horarios de trabajo y todo, entonces es cuático como con la pandemia a todos se nos ha hecho corto el tiempo, entonces, se supone Yo voy a que estar una semana para tomar los zapatos. claro. Así que nada, muy agradecidas y muy contentas. Cuídense Sí, mucho, sí. por favor. Profe, bueno, voy a cortar la grabación. Muchas gracias a todos los que nos escucharon. El próximo jueves vamos... Like que les debemos, yo creo, de conspiraciones. Eso, Y fake Sí. news. Profe, nos mande ahí un dato porque sabemos que siempre está ahí buscando a los chantas. Como la... cortar la Por no- pandemia. por la... Sí, Así que vamos a estar hablando. ya, igual, profe. Muchas gracias a todos. Ya, profe.